Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de lavarles los pies a los discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Siempre en el marco de esta cincuentena pascual, en este espíritu y en esta alegría de saber que el Señor ha resucitado y vive para siempre, la Iglesia nos pone a consideración estos párrafos que Jesús pronunció en el cenáculo, en la última cena, la noche antes de padecer y de morir. Y comienza diciendo el Evangelio que estas palabras Jesús las dijo inmediatamente después que le lavó los pies a los discípulos. Por supuesto que aquella acción impresionante dejó estupefactos a los que en días anteriores habían venido pensando en puestos importantes en el establecimiento del reino de Dios. Y digo que los deja estupefactos, asustados, asombrados, porque jamás hubiesen imaginado que aquel que es el Señor y el Maestro les hubiese lavado los pies. Y así lo hizo. Hay aquí una enseñanza muy importante con la que Jesús advierte que el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Leyendo esta enseñanza me venía a la mente algo que aprendí del doctor angélico Tomás de Aquino, que dice así: el que obedece nunca se equivoca. En cambio, el que manda, el que tiene la responsabilidad de gobernar, ese sí tiene mucho riesgo a equivocarse. Debemos estar conscientes de lo que somos. No podemos pretender igualarnos al Maestro, y mucho menos pretender corregirlo. Tenemos que entender esto y ponerlo en práctica. Lo primero en el plano religioso, porque hoy en día se levantan voces y opiniones que se atreven a cuestionar las enseñanzas de Cristo. Y lo segundo, por supuesto, en nuestras relaciones interpersonales, en aquellas estructuras, y pienso en esta jerarquía de la Iglesia, que quienes más altos están en puestos y de relevancia, mayores cuentas han de presentar ante Dios. Ya los santos advierten sobre la seriedad y la responsabilidad que tienen aquellos pastores que, puestos al frente del rebaño del Señor, deben de rendir las cuentas por cada una de las almas a ellos encomendadas. Debemos tener cuidado y sabernos ubicar en la vida. Cuando nos creemos por encima del otro, de los demás, incurrimos en el pecado terrible y diabólico de la soberbia.
cuando de manera insubordinada o aún más insolente pretendemos difamar, desprestigiar o despreciar a quienes están por encima y que debemos sobre todo, ante todo, rezar y encomendar sus cargos y sus misiones. Podríamos preguntarnos cuáles son a veces las motivaciones de desprecio a nuestros superiores, a nuestros responsables. Debemos sobre todo pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de la humildad de ubicarnos en el puesto en que por voluntad de Dios se nos ha colocado y nos encontramos. Total, si lo único que nos debe de interesar es alcanzar la justicia y la santidad en nuestra vida. Y cuanto más perfil bajo tenemos, cuanto menos notoriedad atraemos, entonces será menos difícil poder alcanzar esa meta de ser buenos y de ser santos. Segundo, aquí en este párrafo también y siempre en el contexto de la última cena en el cenáculo, Jesús anuncia la traición del Iscariote, porque como él mismo señala el oráculo del Antiguo Testamento se dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Se cuenta en una de las apariciones privadas a una santa religiosa en la que vio a Jesús en medio de los terribles tormentos de su pasión, con la corona de espinas sobre su cabeza, con todo lo que sucedió en el sufrimiento que le hicieron a Jesús, su crucifixión, su flagelación, todo lo que él padeció en su cuerpo. Le preguntó la santa, viéndolo a él con tanto padecimiento: Señor, ¿qué es lo que más te dolió? ¿La flagelación, los clavos, la corona de espinas? Y Jesús le contestó: no fueron los clavos, no fue la corona de espinas, no fueron los azotes, como la traición de uno de los amados y cercanos a mí. El beso que Judas le puso en su mejilla para entregarlo en manos de sus enemigos. Cómo duele esa herida y esa clase de traición, sobre todo cuando hemos creído y hemos confiado en aquellos que hemos pensado que son nuestros amigos. Por eso creo que ciertamente duele más aquellas laceraciones y heridas morales que no se ven a simple vista porque no brotan señal alguna muchas veces en nuestro cuerpo, pero que hace llorar el corazón en el interior. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados o hemos traicionado nosotros? Yo creo que debemos detenernos de vez en cuando en la vida para preguntarnos cómo actuamos frente a aquellas personas que nos han hecho bien. ¿Cómo he pagado con aquellos que Dios ha puesto en los días de mi vida y que he recibido beneficios de ellos? Cuánta ingratitud, cuánta injusticia, porque la mayoría de las personas somos más amigos del poder que del ser de los demás. Demos gracias a Dios cuando se presentan cambios de raíz en nuestra vida, cuando quizás hemos tenido oportunidades de tener prestigio o de tener quizás ciertas influencias en decisiones de este mundo, y cuando cambian las cosas de raíz y por completo, cómo se comportan aquellos a los que tanto bien les hemos hecho. Ahí se verá la realidad y la verdad, porque cuando uno está con capacidades o con posibilidades terrenales, o digámoslo más claramente, con ciertas cuotas de poder
o con bienes económicos a nuestro favor, aparecen muchos que se dicen amigos y que cuando nos ven en la desgracia y nos ven ya en la llanura, nos desconocen, nos desprecian y hasta nos difaman, metiéndonos el puñal y la daga de la traición y la ingratitud donde más nos duele. Esto lo sufrió Jesús, lo padeció el Señor con Judas Iscariote porque también lo miró con amor, lo agregó al grupo de los 12 de sus apóstoles y aquel ingrato le malpagó. ¿Cómo actuamos ustedes y yo? ¿Somos personas que sabemos agradecer los favores que hemos recibido? ¿O cómo estamos sufriendo porque nos damos cuenta que aquellos de los cuales esperábamos algo nos han dado puntapiés, nos han dado desprecio y hasta nos han difamado? Realidades de la vida que, como digo, duelen más que heridas corporales que nosotros podamos sufrir o padecer. También el Señor nos ha dicho aquí en el Evangelio que el que recibe al que Él ha enviado lo recibe a Él, y a su vez recibimos al que lo ha enviado a Él, es decir, a su Padre. ¿Cómo vamos a predicar y a transmitir esta fe, este amor a Jesús a los demás? Lo tenemos que hacer sobre todo invocando su nombre, para que nos revista del don de la humildad, para que nos dé el caer en cuenta que cuanto somos y tenemos, de Él lo hemos recibido. Cuando vayamos a hacer misión, cuando vayamos a predicar a Jesús, cuando vayamos a querer contagiar a los demás nuestra fe, debemos sobre todo tener muy claro que no es nuestra capacidad, que no son nuestros argumentos científicos o incluso bíblicos, porque hay quienes se aprenden de memoria unos cuantos capítulos y versículos de la Sagrada Escritura. No es con esto que vamos a arrastrar a los demás a los pies de Cristo. ¿Saben ustedes cómo es que se va a poner la fuerza del Evangelio en el corazón de los demás? Siendo misericordiosos, siendo cariñosos con los demás, abrazándolos y comprendiéndolos, llorando con el que llora y reír con el que ríe, compartiendo las alegrías y tristezas con el otro. Esta es la mejor manera de hacer misión y de llevar este amor de Dios, incluso, volviendo al tema anterior, al que nos ha malpagado y nos ha despreciado. Que nos libre el Señor de tanta hipocresía en esta tierra. Creo que no hay quien no padezca la traición, creo que no hay quien no siente el dolor en el corazón, porque se le ha malpagado y se le ha maltratado. Que sean estos sufrimientos ofrecidos a estos del Señor para que podamos sacar muchos frutos espirituales y podamos ser más fortalecidos mientras llegamos a la patria celestial. Vino al mundo y los suyos no lo recibieron. Vino y nació en una gruta, fue acostado en una pesebrera, llamado el Hijo del Carpintero y denominado el Nazareno, revestido de una túnica y de un único manto. Hermanos, con estas palabras de San Teodoro el Estudita, quiero que no olvidemos que el ejemplo lo ha dado Él. Y así justamente lo dijo cuando le lavó también los pies a los discípulos. ¿Han visto lo que he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo soy. Ojalá que nosotros también aprendamos a ser maestros, lavándonos los pies sinceramente los unos a los otros. Y que nos libre el Señor de ser parte del grupo de los nuevos Judas, de esos Judas traidores que han recibido tanto del Señor y que le malpagan porque se ensañan, porque traicionan, porque abusan y porque manipulan a los demás. Que nos libre Dios de tanta maldad. Amén.